Bienvenidos a esta semana 2 del curso de física virtual de cuarto año. Semana 2 que le continúa y tiene su correlación con la semana 1, donde vimos los modelos de la luz a través del video y de la comprensión audiovisual que hicieron la semana pasada. Esta semana vamos a profundizar en uno de los modelos que trabajamos la semana pasada, que conocimos, que tuvimos una primera aproximación la semana pasada. El modelo que vamos a trabajar esta semana es el de la óptica geométrica. Vamos a trabajar primeramente, ya que históricamente fue el primer modelo en lograr predecir algunos fenómenos que lo veremos más adelante. Este modelo básicamente se basa en que la luz se propaga en línea recta en un medio homogéneo. Por ese motivo también es que podemos modelar o representar la luz a través de rectas orientadas llamadas rayos. También se basa en el principio de Fermat, que dice que la luz real, la trayectoria real que sigue un rayo de luz entre dos puntos, es aquella en la que emplea un tiempo mínimo en recorrerla. En base a esto, vamos a ver, por ejemplo, los principales impulsores y defensores de este modelo. Teníamos por acá Demócrito, Aristóteles, Lucrecio y Epicurio, que ustedes ya lo vieron la semana pasada. Otro conjunto también de filósofos griegos, donde el principal representante fue Euclides, ya que él tuvo desarrolló de forma muy importante la geometría y a través de ella pudo mejorar la óptica geométrica. Este grupo de filósofos eran partidarios de la teoría de la intromisión y los de la derecha son los partidarios de la teoría de la extromisión. Ambas teorías se alinean de todas formas con la consideración que la luz se propaga en forma rectilínea. Ahora veremos algunos avances en cuanto a lo que es la velocidad de la luz. No siempre se tuvo conciencia de que la luz era un fenómeno que se desplazaba de alguna forma o le llevaba cierto tiempo recorrer una cierta distancia. El primero en dejar claro este aspecto de que la luz no es un fenómeno instantáneo fue Galileo Galilei, quien intentó hacer un experimento, pero no resultó exitoso, ya que no tenía herramientas de precisión como para poder medir la velocidad de la luz, ya que ésta es muy grande. Pero Galileo de todas formas dejó claro que la luz no era un fenómeno instantáneo. Esto lo podemos dejar claro, por ejemplo, con un ejemplo bien sencillo con un experimento hipotético. Si el sol se apagase de un momento a otro, por ejemplo, en un día claro, nosotros demoraríamos 7 minutos en dejar de recibir la luz del sol. Es decir, nos enteraríamos de que el sol no está emitiendo más luz a los 7 minutos. Eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo de que allí no seríamos conscientes de la velocidad a la que se desplaza la luz. Otro ejemplo claro es cuando yo, por ejemplo, voy a apretar el interruptor de la llave de luz, la luz no ilumina instantáneamente a una habitación. La luz tiene una velocidad muy grande y las habitaciones en general son muy pequeñas, por lo cual nosotros no percibimos ese desplazamiento de la luz. Pero de todas maneras, es una realidad que ya no lo dejó claro Galileo, que la luz no es un fenómeno instantáneo. Quien logró medir por primera vez la velocidad de la luz fue un científico Reimers, donde utilizó fenómenos astronómicos y obtuvo una medida de 220.000 kilómetros por segundo, lo cual no estuvo mal para hacer cómo logró medir esa primera velocidad con un ingenioso experimento astronómico. Luego Fizeau hizo
un dispositivo experimental para distancias cortas y actualmente nosotros utilizamos, e incluso para el curso vamos a utilizar una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Dicho de otra forma, en notación científica, lo indicaremos como 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de la luz le denominaremos c a lo largo del curso y la trabajaremos en notación científica por la sencilla razón de que si no lo expresásemos de esa forma, tendríamos que poner un 3 seguidos de 8 ceros, lo cual sería bien incómodo para ingresarlo en la calculadora, para escribirlo en el cuaderno, para hacer problemas. Nosotros lo trabajamos en notación científica de esta forma. Se ingresa a la calculadora poniendo 3 exponente 8 y es bastante más cómodo de esa manera. Volviendo entonces a el modelo de óptica geométrica, dijimos en un principio que explica tres fenómenos bien importantes que se producen con la luz. Nosotros esta semana vamos a trabajar el fenómeno de la reflexión. El fenómeno de refracción y reflexión total interna lo estudiaremos en la semana 3. Bien, vayamos entonces a este fenómeno y cuál es la definición. Ya todo el mundo ha escuchado hablar de la reflexión en algún momento en la vida cotidiana. Es una palabra que ya conocemos desde otros ámbitos. Se define más precisamente como el cambio de dirección que experimenta la luz cuando incide una superficie que separa dos medios. Por ejemplo, en la figura de la izquierda vemos que la luz del sol incide sobre esa superficie que separa dos medios, que en este caso sería la superficie del agua, vuelve al mismo medio por el que viajaba, cambiando su dirección. En la parte de la derecha hay otro fenómeno de reflexión muy utilizado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, donde allí él juega en sus edificios, en general, con una lámina de agua poniéndolo en el frente, para producir este fenómeno de reflexión, por ejemplo, como se ve en la figura. Existen dos tipos de fenómenos de reflexión. Lo podemos clasificar en dos. Por un lado, la reflexión difusa. Se produce cuando un haz de rayos paralelos, que están representados acá de diferentes colores, incide en una superficie rugosa y los rayos reflejados tienen diferente dirección. En este caso no se forma imagen. Por ejemplo, en el caso anterior, esa reflexión se produce en la figura de la izquierda. El agua en ese caso está como una superficie rugosa, entonces los rayos no son paralelos entre sí. Y por otro lado tenemos la reflexión especular que viene de espejo, esa palabra viene de la palabra espejo, se produce cuando un haz de rayos paralelos incide sobre una superficie lisa o pulida, y los rayos reflejados también son paralelos entre sí. Un buen ejemplo de superficie lisa son los espejos, donde sí se produce imagen. En la figura de anterior, en la de la derecha, el agua estaba totalmente quieta, lo que formó una superficie lisa y allí se producía la imagen del edificio reflejado en el agua. Veamos ahora entonces en cuáles de estas imágenes creen ustedes que se pueden producir reflexión especular y reflexión difusa. Ya hablamos de la figura de la izquierda y de la derecha. En esta figura de aquí tenemos un espejo. Aquí incide un rayo y luego se refleja en el espejo plano. Allí sería una reflexión especular, ya que estamos trabajando con un espejito. Y en esta de aquí, que es un cuerpo opaco, los cuerpos opacos tienen la particularidad que absorben toda la luz blanca que incide sobre ellos y reflejan solamente el color del cual nosotros podemos percibirlo.
Por ejemplo, esta hojita de árbol estaría reflejando solamente el color marrón, pero claramente también es una reflexión difusa, por lo que es una reflexión difusa. Ejemplos de estos dos tipos de reflexiones pueden ser, por ejemplo, cuando yo tengo un piso poroso, sin cuidar, donde la superficie es rugosa y todos estamos preocupados porque no brilla. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que ese piso brille, ya sea de madera o de baldosa? Lo que se hace es tomar una cera y tapar los poros del piso, y una vez que se empieza a pulir la superficie, allí empieza a tornarse una reflexión que tiende a ser especular. La reflexión se rige por dos leyes, que esto es bien importante. Estas leyes de la reflexión se cumplen tanto para la reflexión difusa como para la reflexión especular. Es algo que no pueden olvidar. Son muy sencillas de entender las leyes de la reflexión. Tenemos la primera, que dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado pertenecen a un mismo plano. Tal vez hasta este punto del video ustedes no tengan claro cómo se representan estos actores que tenemos acá, como el rayo incidente, normal, rayo reflejado, pero ya lo vamos a hacer en la próxima diapositiva. Y la segunda ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Ya lo veremos en las próximas diapositivas. Acá estamos viendo, por ejemplo, la misma situación anterior, un láser cuya luz incide sobre una superficie pulida. Estamos mostrando el fenómeno y, como todo en física, lo vamos a modelar, es decir, representar con las rectas orientadas llamadas rayos. En principio vamos a representar con una línea un poco más gruesa lo que es la superficie reflectora o efectivamente el espejo. Luego el rayo incidente es el que sale de la fuente de luz. Ese rayo va a incidir sobre la superficie reflectora en lo que llamaremos el punto de incidencia, que es este que estoy marcando con el mouse. Luego, por ese punto de incidencia siempre vamos a tener que trazar la normal. Normal en geometría significa perpendicular, perpendicular al espejo. Siempre que trazo el rayo incidente, cuyo ángulo va a ser cualquiera, debo trazar la normal, la perpendicular al espejo por ese punto llamado de incidencia. Luego que tengo esto trazado, puedo ya trazar, aquí lo hice en color violeta, al rayo reflejado. Vamos a ir profundizando en las próximas PPT aún más cómo se aplica esto. Lo que nos dice la ley de la reflexión, la segunda ley de la reflexión, es que el ángulo de incidencia, el ángulo que estoy marcando en color verde, que forma el rayo incidente y la normal, debe ser igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Eso es lo que dice la ley de la reflexión. Siempre el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo al ángulo de reflexión. ¿Sí? Bueno, volviendo a la primera ley, nos dice que estos tres elementos, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado, siempre están en un mismo plano. La principal aplicación de este modelo de rayos, como lo mostraba anteriormente, son los espejos. Vamos a proponerles en este curso algunos problemas que ustedes van a tener que resolver, y para eso van a tener que estar bien atentos. Por ejemplo, acá les propongo una situación de ejemplo que ustedes luego deberán de resolver algunas parecidas a estas situaciones, donde no solo tengo un espejo, tengo dos espejos. Por ejemplo, pueden ser espejitos para uso personal que se abren en dos partes, y allí ambos espejos están formando un cierto ángulo, ¿sí?
Entonces, los problemas típicos que se plantean con este tipo de problemas, de este tipo de situaciones, perdón, es les damos los dos espejos, les damos el rayo incidente, que acá lo mencionamos en color verde, y les pedimos que nos indiquen cómo seguirá la trayectoria de ese rayo. Para eso aplicamos exactamente lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué hacemos para saber cómo trazar el rayo reflejado? Trazamos la normal por el punto de incidencia, por aquí, perpendicular al espejo, ¿sí? Es decir, que forme 90 grados con el espejo. Allí medimos el ángulo de incidencia. ¿Cómo lo medimos? Y vamos a utilizar un semicírculo. Será importante que en casa tengan un semicírculo a mano, de tal forma que este punto central de semicírculo lo van a colocar en el punto de incidencia. Verán ustedes que los semicírculos tienen dos escalas. Una en sentido horario, que empieza desde cero por fuera, y otra más chiquita y en la zona central, que empieza desde cero y aumenta en sentido antihorario. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos escalas, pueden utilizar la más conveniente. Por ejemplo, nosotros en este momento necesitamos medir cuál es el ángulo que hay entre el rayo incidente y la normal, es decir, el ángulo de incidencia. Ahí vemos que va desde 45 grados aproximadamente a 90. Es decir, que acá hay un ángulo de 45 grados. ¿Cómo trazaremos entonces el rayo reflejado en el espejo 1? Y también tiene que tener un ángulo de reflexión de la misma medida, es decir, 45 grados. Por aquí tendríamos que trazar el rayo reflejado. Bien, por ahora la primera etapa de este problema ya la logramos solucionar. Es decir, sabemos cuál es la trayectoria del rayo que genera el espejo 1. Ahora, este rayo reflejado del espejo 1 se transformó en el rayo incidente del espejo 2. ¿Qué tendremos que hacer nuevamente para saber hacia dónde se va el rayo? Lo que tendremos que hacer es trazar la normal por el punto de incidencia para luego medir el ángulo de incidencia, trazar el rayo reflejado. Y de esta forma entonces tenemos toda la trayectoria del rayo que inicialmente incidía en el espejo 1. Esto es un típico problema de reflexión que, como les decía, se pueden volver a colocar en los problemas que hagamos al final de la semana. Por otro lado, otra aplicación que tiene el fenómeno de la reflexión es el análisis de las formaciones de las imágenes en espejos planos, también en espejos cóncavos y convexos. Acá a la derecha les voy a ir colocando una figurita donde nos indica qué tipo de espejo es, sobre todo pensando en que puede ser a veces confuso la palabra cóncava y convexo. Pero por ahora nos vamos a centrar en los espejos planos. El modelo de óptica geométrica nos permite predecir cómo se verá una imagen reflejada en un espejo plano y también las características de la imagen. Luego de aplicar el modelo de rayos, que no lo vamos a desarrollar para espejos planos, podemos concluir que la imagen se corresponde con una simetría axial con respecto al objeto. Acá le pongo tres situaciones donde se ve una imagen. Bueno, ustedes se habrán visto muchas veces en un espejo. Entonces, ¿cómo podemos modelar? ¿Cómo podemos representar de una forma esquemática esta situación? De la siguiente manera. Esto que vamos a trazar acá va a representar el espejo. Si yo tengo, por ejemplo, una imagen que puede ser este cuadrilátero con vértices A, B, C, D, ¿cómo se va a corresponder con su imagen? Y bueno, va a ser una simetría axial con respecto a ese eje.
Acá vemos lo mismo, otras imágenes, pero no se preocupen que ya les vamos a indicar cómo determinar una imagen que se corresponda con una simetría axial con la otra. Por ejemplo, tenemos un espejo, lo modelamos de esa forma, y tenemos un triángulo, con los vértices A, B y C. Allí lo primero que debemos hacer es medir con un compás la distancia que hay entre el vértice B y el espejo. Antes de medir con el compás debimos haber trazado esta recta que es perpendicular al espejo y que pasa por B. Ahí recién medimos con un compás y marcamos del otro lado, sin levantar la punta del compás de este punto, valga la redundancia, marcamos acá, sobre la línea punteada. Eso no solo lo podemos hacer con un compás, también lo podemos hacer con una regla. Podemos trazar la perpendicular al espejo por C y medir con una regla esta distancia. Luego marcar a la misma distancia del otro lado. Lo mismo podemos hacer con A. Y allí de alguna forma hemos determinado, hemos encontrado el punto A', que es el punto reflejado de A, el punto B' y el punto C'. Y allí podemos encontrar la imagen del triángulo, que sería la imagen, o sea, el reflejo del objeto que es el triángulo, que está en amarillo, pintado de amarillo. Encontramos la imagen en la parte derecha. Esta imagen tiene ciertas características. Por ejemplo, las imágenes en los espejos pueden ser virtuales o reales. Virtuales se llaman cuando la imagen en el modelo de rayos que estamos haciendo se forma detrás del espejo. Y se llama real cuando se forma delante del espejo. Más adelante vamos a ver un poco más en profundidad de dónde viene eso de virtual o real. Pero lo que sí les tiene que quedar claro que en los espejos planos siempre la imagen es virtual, se forma detrás del espejo. El tamaño, como ven, es el mismo que el objeto. La distancia de la imagen al espejo es la misma que la distancia del objeto al espejo. Y la imagen se corresponde, como decíamos anteriormente, con una simetría axial con respecto al objeto, donde el espejo es el eje de dicha simetría. En los modelos, en los espejos planos, la imagen no se puede representar o proyectar sobre una pantalla. Ahora ya pasaremos a los espejos cóncavos. Acá, como ven, les pongo una figura para que reconozcan cuál es la forma cóncava, ¿sí? Básicamente, a los espejos cóncavos los modelaremos con una curva llamada parábola. Aunque erróneamente, pero bueno, sí ustedes lo pueden trazar con un compás. No es exactamente una parábola, pero para facilitar el trazado lo pueden hacer con un compás. Estos espejos cóncavos tienen una primera particularidad. Si yo le hago incidir un haz de rayos paralelos, es decir, si yo tengo una fuente de luz de acá y hago incidir sobre ese espejo cóncavo, todos los rayos van a pasar por un solo foco, por un solo punto llamado foco. ¿Ah? Acá les pongo una imagen que capaz que les ayuda a entender qué es el foco, que es ese punto por el cual convergen todos los rayos en caso que incidan de forma paralela, el C, que sería el centro de curvatura, y el vértice, que es el punto que tenemos aquí. Bien, vamos ahora a ver cómo se forman las imágenes en los espejos cóncavos. Y acá hay que les recomiendo que en este momento tomen un compás, una regla y varios colores para estar en casa trabajando. Les recomiendo también que justamente que tengan colores y que vayan atendiendo paso a paso a cómo se los voy a explicar. En principio, ustedes para trazar
El espejo, como les decía, si bien no es un círculo, una circunferencia, no es un arco de circunferencia, sí ustedes lo van a trazar con un compás. Para ello van a apoyar el compás en el punto C y van a trazar esto, ¿sí? El punto medio entre C y el vértice será el foco, que eso ustedes ya lo pueden trazar, ¿tá? En este caso nosotros vamos a tratar de hallar la imagen de esta vela que se encuentra alejada de C, o sea, más a la izquierda de C, ¿sí? A esta línea le llamaremos eje. Para ello, tanto en espejos cóncavos como convexos, siempre se hace de la misma forma. Se trazan dos rayos principales. El primer rayo principal incide paralelo al eje, como lo vemos por ahí, pasando por la punta del objeto. Yo consideré la punta del objeto donde termina la vela, no la llama. Eso puede ser discutible, pero bueno, yo lo consideré así. Pueden hacer un pinito, bueno, eso pueden tener diferentes situaciones. Y el objeto, para facilitarles en los problemas, siempre va a estar apoyado sobre el eje, ¿tá? Entonces, allí, como decíamos, en color rojo, y les indico con la explicación también está en rojo porque se corresponde, dice trazar un rayo incidente principal que pasa por la punta del objeto y es paralelo al eje. Su rayo reflejado pasará por el foco y ahí lo tenemos. Bien, luego vamos a trazar un segundo rayo principal, que el segundo rayo principal se va a trazar tiene que pasar por la punta del objeto y por el foco. ¿Cómo se reflejará? Se reflejará paralelo al eje. Y allí en la intersección de los reflejados encontraremos el objeto. O sea, este punto, la punta del objeto. La base del objeto va a seguir estando sobre el eje. Entonces, allí obtuvimos la imagen de un espejo cóncavo cuando el objeto está alejado de C. Esa imagen tiene algunas características que la indicaremos aquí. Primero que nada, es real. En modelo de rayos la imagen se forma delante del espejo. Y otra cosa que caracteriza a las imágenes reales es que se forman por la intersección de los rayos reflejados. Si fuese virtual, se formaría por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. En este caso se cortan los rayos reflejados y allí podemos encontrar la imagen. Por lo tanto, le llamamos imagen real. El tamaño es más pequeño que el objeto. La distancia de la imagen al espejo es menor que la distancia del objeto al espejo. Y la imagen es invertida con respecto al objeto. Bien, vamos a analizar otro caso ahora, que es cuando colocamos una vela, por ejemplo, entre el centro de curvatura y el foco. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Trazo el rayo incidente paralelo al eje por la punta del objeto, luego refleja por el foco, luego trazo el segundo rayo que pasa por la punta del objeto y por el foco, en este caso no fue muy preciso mi trazado, y luego refleja paralelo al eje. Aquí donde se cortan los dos rayos reflejados, obtendremos la imagen de la vela invertida. En este caso, también es real, de la misma forma que el anterior, el tamaño es más grande que el objeto. Ya cambió, las características cambiaron al cambiar la posición del objeto. La distancia de la imagen al espejo es mayor que la distancia del objeto al espejo. La imagen es invertida con respecto al objeto. Esas son las características. Que ustedes, en los problemas que yo les proponga, no tienen que acordarse de todos estos casos. Lo que sí tienen que hacer es recordar cómo hacer los trazados, que son fáciles, y allí, una vez que yo hago el trazado, ya conozco cuáles son las características de la imagen. Ahora vamos a analizar
un tercer caso que es cuando está entre el foco y el vértice. Hay otros que pueden quedar de deberes o como tarea, pero en principio vamos a dejar hechos estos tres casos. Ahí colocamos la vela, nuevamente trazamos el rayo paralelo al eje por el objeto, refleja por el foco, trazo el segundo, que va por el foco y la punta del objeto, y refleja paralelo al eje. ¡Wow! Pero acá hay un problema. Los rayos reflejados, que son este que tengo acá y este que tengo acá, no se cortan delante del espejo. No hay forma que se corten delante del espejo. Entonces, en este caso, lo que se hace es proyectar, prolongar, mejor dicho, los rayos reflejados. Prolongamos solamente los reflejados. Acá estoy prolongando el rojo y acá estoy prolongando el violeta. Y allí encuentro entonces el objeto. Vieron que en este mismo caso de espejo cóncavo, por cambiar el objeto de posición, ahora se me forma una imagen virtual porque se forma por la intersección de los por la intersección de la prolongación de los reflejados. Allí vemos que el objeto es más grande, que la imagen es mayor al objeto, que está un poco más alejada del espejo y que es derecha con respecto al objeto. Bien, y ahora vamos a ver, por último, la formación de imágenes en espejos convexos. También se modelan de la misma forma, nada más que en un espejo convexo, la parte de adelante es esta que menciono aquí y esta parte, la parte de atrás del espejo. Tienen la particularidad que si hago incidir sobre él un haz de rayos paralelos, estos forman un haz de rayos divergentes. Lo mismo, este caso, esta parte de acá afuera sería el espejo, pero también tiene el foco y el centro de curvatura, al igual que el cóncavo, pero están detrás del espejo. Bueno, acá veremos cómo se produce la imagen en un espejo convexo, que a diferencia del espejo cóncavo, siempre las características de la imagen son las mismas. No depende de dónde yo coloque el objeto. De hecho, acá no tengo eh, puntos de referencia para moverlo. Lo puedo colocar donde yo quiera y no tiene diferencias. Vuelvo a reiterar que esta parte de acá que estoy señalando es la parte de atrás del objeto. Para hallar la imagen de un espejo esférico, ya sea cóncavo o convexo, volvemos a hacer exactamente lo mismo que antes. Trazar un rayo incidente principal que pasa por la punta del objeto y es paralelo al eje. ¿Sí? Su reflejado pasa por el foco. Imaginariamente, acá lo puedo hacer de forma punteada, pero para trazar este rayo tengo que proyectar como que si pasara por el foco. Trazar un rayo incidente que pase por la punta del objeto, por aquí, y por el foco. Lo mismo, no voy a trazar la prolongación, pero tengo que colocar la regla de tal forma que pase por la punta del objeto y por el foco. Y refleja paralelo al eje. No lo veo muy paralelo, pero bueno, intento hacerlo. Y acá vemos que los reflejados, tengo acá un reflejado y otro reflejado. No se cortan. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes. Los prolongamos y en la intersección de los prolongados vamos a encontrar la imagen. Como vemos, acá la imagen que se forma en un espejo convexo es de menor tamaño que la imagen, que el objeto, perdón, es derecha con respecto al objeto y está más cerca del espejo. Se dice que es una imagen virtual porque se forma por la intersección de de las prolongaciones de los rayos reflejados. Esto es lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? Las
características de los espejos convexos. Y básicamente ya hemos visto todos los casos de las aplicaciones de espejos. Simplemente vamos a hacer algunas consideraciones finales. Acá les dejo las tres figuritas. Estas consideraciones son para todos los problemas, para todos los fenómenos de reflexión. Y allí coloqué lo siguiente. En todo fenómeno de reflexión se cumplen las leyes, en cualquiera de los espejos o en la reflexión difusa. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué en la reflexión difusa los rayos reflejados no lo hacen de forma paralela? ¿Será porque no se cumple la ley de la reflexión? No, eso es un error muy frecuente y tengan cuidado de no cometerlo. Siempre se cumplen las leyes de la reflexión. Lo que pasa es que al cambiar la posición de la superficie, los rayos no se pueden reflejar de forma paralela. Pero localmente, en el lugar que se produce la reflexión, sí se está cumpliendo la ley. Todo este modelo que vimos, hay ecuaciones que describen todos estos modelos de rayos. También se pueden modelar matemáticamente. Nosotros no lo vamos a hacer en este curso, pero sepan que existe un modelo donde a través de ecuaciones uno puede llegar a las medidas exactas, o más precisas al menos, de los tamaños de la imagen, de las distancias al espejo, y uno es un modelo un poco más preciso. Pero para este curso virtual creo que está más que adecuado este nivel que estamos viendo. Como decía anteriormente, no es necesario que recuerden todas las características de todas las imágenes que se forman en cada uno de los casos que vimos. Lo interesante de esto es que ustedes logren hacer geométricamente los diagramas de rayos y así deducir las características de la imagen. ¿Tá? O sea, no hay por qué recordar todo. Investiga a través de los modelos de rayos qué sucede en el caso de los espejos cóncavos cuando se coloca el objeto en el foco y en el centro. Es decir, en los cóncavos sucede algo particular cuando tú colocas el objeto en el foco y en el centro. Esa información está en el libro, eso lo pueden trabajar solos en base a esto que les trabajamos en este video. Obviamente que cualquier consulta estamos a las órdenes a través de la plataforma y luego les vamos a dejar una tarea para que ustedes puedan desarrollar y entender un poco más este tema. Además de eso, quien viva en Montevideo puede ir al zoológico de Montevideo, donde allí hay una sala de espejos, que está bueno porque se ven las diferencias de las imágenes que se forman, tanto en un cóncavo, un convexo. Hay espejos planos también, aunque es más corriente, es muy divertido. También otra experiencia bien sencilla que pueden hacer es observarse en una cuchara de acero, tanto en la parte de atrás, que sería un espejo convexo, como en la parte de adelante de la cuchara. Si es muy pulida, pueden observar. Acérquense la cuchara, se la alejan y van a ver algún fenómeno extraño allí y que ahora ya lo pueden explicar. Bueno, con estas consideraciones finales, damos por terminado el video de la semana 2, donde trabajamos todos los fenómenos de reflexión. Espero que haya sido claro. Si tienen dudas, me pueden consultar a través de la página web. Hasta el próximo video.